Bueno, esta es mi maqueta, mi nombre es José Eduardo Yamuca y en este video les vamos a explicar sobre las partes del cerebro, más que todo el cerebro, el hemisferio norte, el hemisferio izquierdo, las neuronas, las células, los lóbulos frontales, occipitales, parietales. A continuación, cada una de las explicaciones. En la siguiente maqueta nosotros del cerebro vamos a identificar lo que es el cerebelo. El cerebelo está en la parte aquí inferior. Es aquel que coordina, el coordinador de los movimientos y también interviene en lo que es el equilibrio del cuerpo y en la orientación. También se le conoce en la parte, como dice el árbol de la vida, como podemos identificar en la parte de aquí. Hoy vamos a hablar en cambio sobre el tronco encefálico. El tronco encefálico es un importante centro de enlace entre las cortezas cerebrales, la médula espinal y el cerebro. Vamos a hablar sobre el encéfalo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central de cada uno de los vertebrados. Está ubicada dentro del cráneo. Es el centro de control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para el ser humano y para la supervivencia de cada uno de nosotros. Como podemos ver, aquí está el encéfalo. Esta maqueta, el día de hoy también vamos a hablar sobre los hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Teniendo en cuenta que el hemisferio derecho controla la parte del izquierdo de nuestro cuerpo humano y a su vez el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Teniendo también en cuenta esto, el hemisferio derecho es aquel que se encarga, nos ayuda, nos permite a nosotros a relacionarnos contra el mundo, el entorno y así estar prevenidos a cualquier acción o precaución que nos pueda pasar. En cambio, el hemisferio izquierdo a nosotros nos ayuda en esta parte de razonar, de conversar, en la parte del lenguaje. También nos ayuda a nosotros a interpretar sensaciones como puede ser auditiva, visual, la forma también de tocar, que es la parte táctil. En sí, teniendo en cuenta que tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo es muy importante para nosotros en nuestra vida. Teniendo en cuenta que tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho se dividen en lóbulos, tanto tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo más que todo occipital. ¿Sí? Como podemos tener en cuenta, el lóbulo frontal es aquel que se encarga más que todo del razonamiento, la planificación, el lenguaje, el movimiento y en sí las emociones de cada uno de nosotros y al momento de la resolución de problemas. También tenemos que tener en cuenta que el lóbulo temporal es aquel que se encarga de la percepción, el reconocimiento, la estimulación auditiva y más que todo en la memoria, sí, que eso podemos tener una memoria a largo plazo y a corto plazo. El lóbulo parietal, como le vemos aquí más que todo, es aquel que se encarga más que todo de la percepción de los estímulos relacionados con el tacto, la percepción de la temperatura y el dolor. Sí, cuando nosotros decimos que tenemos bastante calor, más que todo está el lóbulo parietal y todo eso. O dolores de cuerpo, más que todo de los músculos, en sí estamos nosotros así activando el lóbulo parietal. Y por último, como podemos ver acá, el lóbulo occipital es de aquella que más que todo recibe y procesa toda la parte del movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el lóbulo occipital más que todo es aquel que recibe y procesa la información visual, esto puede ser más que todo el color, la forma que tiene cada uno de los objetos mediante nosotros visualizamos. Vamos a hablar sobre las células y las neuronas. Sí, estas células, o más que todo, se tratan en sí o son las responsables de las funciones atribuidas del sistema nervioso. Estas funciones son aquellas como el pensar, como el razonar, más que todo también controlar la actividad de los músculos, más que todo el sentir y cada uno de ellas. También tenemos que tener en cuenta que las neuronas reciben más que todo y transmiten un mensaje o envían un mensaje al cuerpo o al encéfalo por mediante de una corriente eléctrica muy débil. También se les puede llamar como neuronal, célula neuronal y neurona. Bueno, por último vamos a ver la relación de la neurodidáctica con la neuropsicología. Ambas disciplinas utilizan el conocimiento sobre la estructura y funciones que tiene el cerebro. Esto más que todo para optimizar el aprendizaje y la rehabilitación cognitiva.
enfocándose en sí cómo el cerebro procesa, almacena y recupera la información que nosotros tenemos día a día. Esto ha sido todo, gracias por ver este video.